Malca Novigrot, qué gusto saludarte, abogada internacionalista. Cuéntanos la administración de Trump y el famoso Estado de Derecho. Te escuchamos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Saludos desde Miami a ti y a toda tu audiencia. Fíjate que el Estado de Derecho, pues el Estado de Derecho siempre por diseño, Trump va a cuestionar la constitucionalidad y los límites de poder del poder ejecutivo contra otros poderes. Y esta no es la excepción. Ahorita en Estados Unidos el tema candente es esta medida que tomó Trump para deportar a 250 Uf. personas del Tren de Aragua, venezolanos, a Venezuela bajo una norma que se llama Aliens Enemy Act, que data de 1798 y que es una norma que es contra los enemigos extranjeros. Es un caso como muchos otros que vamos a ver, que se están planteando estos límites del poder ejecutivo. Sobre todo entra en juego el poder del presidente para determinar cuestiones internacionales y de relaciones internacionales y la intervención de los jueces federales para poderlo parar, porque un juez federal justamente emitió una orden para ponerle un alto a esta medida que tomó, donde el sábado por la mañana deportó a estas 250 personas. Y yo la verdad es que no coincido. Yo creo que esta medida en particular, como muchas leyes, se presta a interpretación, pero yo no coincido con el juez diciendo que Trump no actuó bajo el marco de esta ley en particular y otras leyes que se tratan de inmigración. Si tú te metes a la ley y la lees, no coincido con el juez porque tiene tres supuestos en las que se puede implementar. La primera es cuando el juez dice que esto tenía que ser, que esta medida solo aplica en tiempos de guerra, lo cual no es necesariamente cierto. La norma dice que puede ser aplicable, uno, cuando medie una declaración de guerra en contra de un gobierno o una nación, y hay dos supuestos más que no tiene que mediar una declaración de guerra. Una es cuando haya una invasión y la más interesante, cuando haya haya una incursión predatorial. Y es bajo este supuesto que Trump está haciendo su argumento y lo empezó a hacer desde hace muchísimo tiempo y tiene algo de verdad. Podemos estrechar la ley, es la Suprema Corte que va a tener que decidir en último momento, pero Trump ha hecho desde hace muchos meses el caso de que Venezuela, bajo Chávez y bajo Maduro, liberaron a un chorro de criminales para mandarlos expresamente a los Estados Unidos y hacer una invasión predatorial. Entonces, bajo este marco, el presidente Trump está diciendo sí hay una invasión predatorial. Y esta ley le da a Trump la posibilidad de deportar a estas personas sin que medie un juicio. Ahora, él hizo el caso y siguió todas las formalidades de la ley que le establece que tiene que hacer primero una declaración pública. El viernes por la noche firmó esta declaración pública afirmando que iba a deportar a estos venezolanos del crimen organizado, bueno, presuntamente que pertenecen a este grupo del Tren de Aragua, y lo hizo siguiendo todas las formalidades de esta norma. Ahora, ¿puede aplicar esta norma? Sí, porque esta norma es vigente. Contrariamente a lo que están diciendo muchos comentaristas, esta norma es vigente y esta norma fue implementada. La primera vez que fue implementada fue en 1812 por James Madison, cuando Estados Unidos estaba en una guerra contra Inglaterra, y lo que quiso hacer es, bajo el lema de seguridad nacional y la protección civil, quitar a posibles extranjeros que representen un peligro para la nación. No nos encontramos en un supuesto diferente. Ahora, Trump ha dicho que el juez emitió esta orden, pero ya estaba el vuelo en aguas internacionales. Entonces, lo que está diciendo la administración Trump, y coincido, es que demasiado tarde, el tiempo en lo que se emitió esta declaración judicial, la verdad es que fue demasiado tarde. Ya estaban fuera del espacio de los Estados Unidos y no es que se haya incumplido.
es que simplemente llegó demasiado tarde y no tendría normalmente un juez. Bueno, el juez sí tiene la posibilidad de declararse sobre esta norma y más que me dio un juicio cuando esto es muy interesante porque hay que saber un poco cómo se fueron dando las cosas. Cuando el ACLU, que es la Unión para Libertades Civiles, se enteró de que estaba este vuelo saliendo, inmediatamente interpuso un juicio en contra de esta normativa con un juez federal. Entonces, el juez sí tiene por qué resolver, no es que el juez de la nada decida sobre una aplicación de la política de la administración Trump. Entonces sí tiene por qué resolver. No coincido necesariamente con su interpretación de la ley, pero sí tendría por qué incidir. Ahora, es interesante, lo que no coincido son dos cosas. La primera es que la administración Trump se pronuncie en contra de un juez y lo denoste. Eso no se vale en una democracia y es muy peligroso. Pero lo que no me parece es que finalmente los republicanos y los demócratas hagan este tipo de pronunciamientos en contra de un juez. La verdad es que también los demócratas se han pronunciado que Trump estaba actuando bajo la ilegalidad, lo cual pues es un caso difícil de defender. Al final, todos estos casos en donde el Estado de Derecho y la ley que se sujeta a la interpretación, esa es la ley, van a llegar al árbitro último, que es la Suprema Corte de Justicia. Y ahí vamos a ver, yo creo que puede darle toda la razón a Trump de poder utilizar todos los medios legales para realizar estas deportaciones y estas deportaciones que se consideran criminales, que tendría que sacarlos. Ahí tenemos que poner el peso de dónde están los derechos de los criminales y dónde están los derechos de las víctimas últimas que son los ciudadanos. Y esta es la ley, sujeta a interpretación y sujeta a balance. Malca, autocracia es una forma de gobierno en la que una persona es la ley suprema. ¿Estados Unidos va camino a esta forma de gobierno, a la autocracia? No, no lo creo, no lo creo. La verdad es que sigo creyendo en los pesos y contrapesos de los poderes en los Estados Unidos. El presidente no puede actuar sin los límites que le establece la Constitución y con los límites que le establecen los pesos y contrapesos legales. No creo que sea ese el caso. Lo que sí es que la Constitución y las leyes se sujetan a interpretación, como en todos los sistemas. Y Trump, por diseño, está viendo hasta dónde llegan sus poderes. Claro. Y en este caso, el juez no tendría que haberse pronunciado. Los jueces son muy sigilosos de pronunciarse sobre temas políticos y sobre temas de su poder, que está en el artículo 2, que es el poder de control de las relaciones internacionales del presidente. Podemos escuchar muchas opiniones y los medios, quiero decirles que los medios en Estados Unidos tienen una agenda, no es que no la tengan. Entonces hay que tener mucho cuidado de formarse por sí mismo, en el caso concreto, la opinión viendo la ley y las fuentes. Gracias, querida Malca, gracias por estar con nosotros. Preguntan por aquí, ¿qué dice la comunidad internacional de estas acciones, Malca? Pues la comunidad internacional tiene acciones diversas, es decir, la comunidad internacional, si vemos muchos países, también tienen un problema de gente ilegal que se les metió hasta la cocina, que tienen que resolver en algún momento. Y vamos a estar viendo interpretaciones cada vez más agresivas en muchos países, dándole, por ejemplo, vemos en Italia, Giorgia Meloni ha tomado medidas también para sacar a inmigrantes que vienen en ese sentido. Y finalmente Estados Unidos no le interesa mucho a la comunidad internacional. Malca Novigorod, gracias por estar con nosotros.